Buenas tardes hermanos en Cristo. Es un gusto saludarlos a todos los que lleguen a mirar a este canal, este corto video. Hoy quiero hablarles un poquito, hermano, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, del tema del vivir según el mundo, según la carne, hermanos. Es tan peligroso eso. Vamos a analizar estos versículos, hermanos, que voy a leerles de la santa palabra de Dios, hermanos. Vamos a analizarlas, vamos a empezar a reflexionar nosotros, ustedes y yo, para que podamos evitar y empezar a vivir según el Espíritu y no según el mundo, hermanos. Porque vivir según el mundo es tan peligroso, hermanos, vivir según el mundo, porque no puedes agradar a Dios cuando vives según el mundo. Cuando vives según la carne, cuando llevas una vida desordenada, una vida llena de vicios, de alcoholismo, de infidelidad, una vida pecaminosa, hermanos, no puedes agradarle a Dios. Vamos a leer estos versículos para que entendamos un poquito, pues, hermanos. Vamos a empezar está en Primera de Juan 2, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Dice: no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Miraron? Aquí dice que si vivimos según el mundo, pues el amor del Padre no está en nosotros. No habita el amor del Padre en nosotros. No habita, hermanos, en nosotros. Vamos a entender un poco más claro también allá en Santiago 4, versículo 4, vamos a aclarar un poquito más qué es vivir según el mundo. Vamos a leerlo. Dice: adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desea ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Miren, hermanos, qué tan peligroso es eso. De manera que si vivimos según el mundo, si vivo yo según el mundo, entonces no soy amigo de Dios, me convierto en un enemigo de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan peligroso vivir según el mundo? Porque vivir según el mundo quiere decir que voy a hacer lo que yo quiera, no lo que Dios quiera. Porque el que vive según el mundo no se somete a Dios. No le importa dañar a los demás. No le importa hacer cualquier cosa. No le importa, no tiene temor de Dios. Mata, odia, envidia, comete infidelidades. Es un egoísta, soberbio, hermanos. Todo eso va en contra de la voluntad de Dios. Por eso es tan peligroso vivir según el mundo, hermanos, porque nos convertimos en enemigos de Dios, no en amigos de Dios. No somos hijos de Dios cuando vivimos según el mundo, hermanos. Fíjense, también allá en Romanos 8, del 5 al 6, dice: los que viven según la carne, aquí lo nombra un poco diferente. Aquí nombra según la carne, según mis deseos carnales. Es igual. El mundo y la carne nos llevan a la muerte, a desviarnos del camino, a alejarnos de Dios. Fíjense, Romanos 8, 5 al 6 dice: los que viven según la carne no piensan más que en carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu, pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que en el Espíritu anhela vida y paz. Los que viven según la carne van a llegar a la muerte si no cambian, si no se arrepienten, si no buscan a Dios en esta vida. Van a perecer, hermanos, van a morir cuando se encuentren con Dios. ¿Por qué? Porque así partieron con una vida pecaminosa, desordenada, una vida lejos de Dios. Por eso, hermanos, por eso ustedes y yo, es tiempo ahorita de cambiar, de reflexionar, hermanos.
de buscar a Dios y meterlo en nuestro corazón, para que así podamos llegar al perdón, a la conversión, a la vida eterna, pues. Porque el pecado, dice la palabra de Dios, es peligroso, hermanos. Paga un salario. Ya se los voy a leer. Dice, y para aquellos que no conocen qué es vivir según la carne, ¿qué es, hermanos? Porque muchos de nosotros no sabemos qué es vivir según la carne. Fíjense, está en Gálatas 5, 19 al 20. Vamos a leerlo para que entendamos un poquito, aclarar esto. ¿Qué es vivir según la carne? Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicería, odios, iras, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que hacen estas cosas, hermanos, no entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no van a entrar? Porque estos pecados son los que Dios aborrece, los que Dios castiga, lo que Dios no le agrada, hermanos. Por eso ahorita, aquí, en esta vida, ahorita que podemos escoger, que podemos pedir perdón, que podemos acercarnos a Dios, que podemos reflexionar, que tenemos el tiempo, porque mañana tal vez es demasiado tarde, hermanos. Ahorita, hermanos, no mañana, ni pasado, ni después. Ahorita, hermanos, es el tiempo de buscar y tener ese encuentro con el Señor, para que Él pueda limpiarnos, para que Él pueda purificar tu corazón, para que Él pueda purificar tu alma, limpiarla. Es necesario tener ese encuentro con Jesús, hermanos. Acuérdense de todos sus milagros que Él hacía, hermanos. Llegaban a Jesús, los liberaba, los sanaba, les perdonaba sus pecados. Es necesario, hermanos, antes de partir de esta vida, que nosotros tengamos ese encuentro con Jesús, para que Él pueda liberarnos, para que Él pueda sanarnos, para que Él pueda liberarnos, para que Él pueda cambiar nuestra vida, hermanos. Porque nada manchado entrará en el reino de Dios. Eso sí les digo, hermanos, nada manchado entrará en el reino de Dios. Por eso el que carga, el que vive en adulterio, el que vive en una vida desordenada, el que vive en pecado, el que no quiere cambiar, el que no cree en Dios, el que dice que Dios no existe, el que no cree en su palabra, está mal, hermanos, porque no quiere cambiar su vida. El pecado nos lleva a la muerte, el pecado nos lleva a la destrucción, el pecado nos lleva a la condenación, pues, hermanos. El pecado también paga un salario. Cuando tú partas y te encuentres con Jesús y juzgue tu vida y te juzgue, también te van a dar un pago. Fíjense, está en Romanos 6, versículo 23, dice: el pecado paga un salario y es la muerte. Por eso, hermanos, fíjense, el pecado paga un salario y es la muerte. Y no se está refiriendo a esta muerte que se separa el alma del cuerpo. De aquí todos vamos a morir, sea sacerdote, sea obispo, sea el mismo papa, van a morir. Lo que la palabra se está refiriendo cuando dice el pecado paga un salario y es la muerte, se refiere a la muerte eterna, se refiere a la condenación.
Por eso, hermanos, ustedes y yo, antes de que sea demasiado tarde, debemos de buscar ese perdón de Dios. Debemos de buscarlo. Debemos de tener ese encuentro con el Señor para que cambie nuestra vida. Hace 5 años yo era completamente también, hermanos, completamente en el mundo estaba yo. Yo era un hombre de vicios, un hombre vicioso, alcohólico, drogadicto. Era un hombre completamente del mundo. Pero hubo un día que Jesús llegó a mi vida, hermanos. Hubo un día que me cansé de hacer eso y encontré al Señor, aunque sea en mis últimos momentos. Yo andaba ya a punto de partir, ya Dios lo tenía cansado, hermanos, de tantos pecados que yo hacía, hermanos. Ya el Señor me había corregido, me había estado corrigiendo de varias formas, hermanos, a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de varias cosas, hermanos, pero no podía reflexionar, no entendía, hermanos. Endurecía mi corazón. Estuve a punto, hermanos, de partir de esta vida. El Señor me dio otra oportunidad, pero gracias a María, hermanos, a nuestra Madre Santísima, por ella estoy aquí hablándole y grabándole estos videos, hermanos. Y no los grabo para buscar fama. No grabo nada de eso, hermanos, para agradarle a la gente o para buscar fama o para que no, hermanos. Yo no les grabo estos videos para que sepan que Dios existe, para que sepan que Dios vive, que Dios puede cambiar nuestra vida. No tengan miedo cuando les va mal. Dios está, a veces es consecuencia de nuestros actos, pero si tú ya conoces de Dios, tienes un encuentro y lo empiezas a seguir, es purificación, hermano. No tengan miedo, no tengan miedo al sufrimiento. Dios quiere matarnos en la carne, morir en la carne, hacernos morir en la carne, para que Él nos resucite en Cristo, hermanos. Es lo que hizo conmigo, hermanos. Me mató todos mis deseos carnales. Yo morí, hermanos, y volví a resucitar en el Señor. ¿No es eso sorprendente? Para mí fue un gran cambio, un gran milagro que hizo en mi vida. Por eso les hablo, hermanos, de este Jesús crucificado. Jesús es tan bueno, misericordia. Jesús nos invita, hermanos, a reflexionar. Jesús nos invita a tener ese encuentro con Él. Nos está esperando con los brazos abiertos, hermanos. Pero debemos de dar un paso adelante. Para poder tener ese encuentro es necesario despejarme, limpiar mi corazón, alejarme del pecado. No puedo decir que yo amo a Dios, pero hago el mal. No puedo decir yo amo a Dios, pero soy infiel. No puedo decir yo amo a Dios, o yo sirvo a Dios, o estoy sirviéndole a Dios, pero me embriago. Le sirvo a Dios, pero odio, señalo, juzgo, envidio. No, hermanos, así no es. El Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo lo odio, ¿qué estoy haciendo? Violando el mandamiento, hermano. Hay que tener cuidado con eso. Hay que analizar primero antes de decir palabras. Muchas gracias, hermanos, a todos los que miren este video. Yo se los comparto con mucho cariño, con mucho respeto, para que sepan que Dios existe, hermanos. Que Dios vive. Yo quisiera, hermanos, tocar esos corazones, pero el que los puede tocar es Dios. El que diga que va a cambiar por sí mismo, no puede, hermanos, porque el que cambia es Dios. Por eso debemos ir a Él, para que nos libere, para que saque esos demonios que dejamos entrar en nuestro corazón.
para que los saque. Tú solo no los puedes sacar. Por más que digas, por más que tú hagas lo que hagas, hermano, no vas a poder sacarlos, porque el que los expulsa de tu corazón cuando los dejas entrar es Dios, a través de la confesión, a través de un retiro, a través de oraciones de liberación, entregando tu vida al Señor, entregándole tu alma. Y eso es lo que no queremos hacer, entregarle nuestra alma al Señor. Yo no me arrepiento, hermanos, de entregarle al Señor mi corazón, mi mente. No me arrepiento de nada de lo que me ha pasado, hermanos. Yo me arrepiento de todos mis pecados que hice, de todo el mal que le causé a los demás, a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Me arrepiento de eso, sí. Pero de tener ese encuentro, de haber conocido al Señor, es lo más hermoso que me ha podido pasar en esta vida. Es lo más hermoso que me ha pasado en esta vida. Haber conocer de Dios, conocer de María, María Santísima. Porque gracias a mi Santa Madre yo estoy aquí hablándoles en este corto video, hermanos. Gracias a sus intercesiones, hermanos, yo estoy aquí. Verdaderamente, sí, se los digo así. Gracias, hermanos, a todos los que escuchen este video. Yo se los compartí con mucho respeto para que conozcan un poquito de este Dios tan grande y maravilloso, hermano, porque dice la palabra que el que es de Dios, pues busca las cosas de Dios, y el que es del mundo va a ir a buscar las cosas del mundo. Fíjense, eso está en Juan 8, versículo 47, dice: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. El que es de Dios va a buscar las cosas de Dios. El que es de Dios va a buscar agradar a Dios. El que es de Dios se aparta del mal y busca y va y escucha las palabras de Dios, o sea, las cosas de Dios. Y el que es del mundo, fíjense, y el que es del mundo escucha las cosas del mundo, va a las cosas del mundo, se mezclan las cosas del mundo, hace lo que es del mundo. ¿Por qué? Porque le sirve al mundo, porque no es de Dios, es del mundo, hermanos. Hay que tener en cuenta eso, hermanos. Bueno, mis hermanos, yo les quise compartir estos versículos. El tiempo se me va, se me cortan los videos, no puedo grabar mucho, hermanos. Y pues yo les comparto esos videos cortos para que ustedes analicen y escuchen más y conozcan de su palabra, de la palabra de Dios, perdón. Ánimo, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta el próximo video. Amén, amén, amén.